Todos esperamos que la guerra en Ucrania termine antes o después, pero lo que va a tardar mucho tiempo en recuperarse, como nos decía ahora mismo José María Luna, va a ser la economía y la transición energética, que es otro de los palos o de las incógnitas de esta ecuación. Va a traer seguramente elevados niveles de inflación, caída del consumo, reducción de los márgenes empresariales. Y bueno, a la larga esta inflación, ya sabéis lo que significa también, más pobreza y más paro. En estas circunstancias se hace difícil, por no decir casi imposible, ver alzas sostenibles en las bolsas y ya no digamos un cambio de tendencia en la renta variable, aunque cometeríamos también un gran error, creo yo, si subestimásemos la fortaleza del mercado. Vamos a hablar en los próximos minutos de esa fortaleza de mercado con Javier García, es director de Bellaria Inversores. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? Igualmente. Y nos espera ya también Jorge Ufano, gestor de GPM. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y con la audiencia de nuevo. Gracias. Jorge, ¿cómo se están dando estos días, estas semanas en el fondo? ¿Qué tal? Pues realmente muy bien, realmente genial. Estamos con rentabilidad positiva en el año, en el Alción con un 2,5%, sacando un 10% a la media de los fondos de nuestra categoría. Y bueno, es fruto de lo que hemos hecho realmente, hemos dicho en este programa en todas las últimas semanas, meses. Esa rotación que ha habido de tecnología a sectores, nosotros como inversores tendenciales, a los sectores más fuertes, que cuando las tendencias son tan grandes y tan elevadas en sectores, lo estamos viendo por ejemplo en el precio de la gasolina cada vez que echamos gasolina, ¿no? Esa tendencia de cómo va subiéndonos cada día el precio y cómo tenemos que, para llenar el depósito cada vez, tener una mayor inversión de nuestros ahorros. Pues lo mismo ocurre en los mercados, es decir, nosotros hemos estado posicionados, como sabéis, en sector energía, en sector petróleo, en sector fertilizantes, cortos en bonos, largos en oro y bueno, es verdad que lo único que ha fallado ha sido el sector bancario, que también lo teníamos porque estaba muy fuerte hasta principios de este año. Ahí nos han saltado los stops, como buenos gestores tendenciales, pues hemos perdido en algunas de las compañías, nos queda ya únicamente un banco japonés en cartera y a la vez pues con esa rotación darwiniana de que el mercado no sabemos lo que va a hacer, pero sí que nos da pistas de dónde se está situando el dinero. Pues hay otro sector que se ha puesto muy fuerte, que hemos incrementado en las últimas semanas, que es un poco la novedad de cara a los programas anteriores en los que hemos intervenido, que es el sector defensa, que también es lógico, ¿no? Entonces, desde que comenzó la invasión de Ucrania, el gasto en defensa de los países europeos y probablemente de todo el mundo va a aumentar y eso ha hecho que las empresas, sobre todo norteamericanas de defensa, las grandes empresas que fabrican pues de tanques, aviones, suministros, pues han subido mucho y nos han dado entrada pues empresas como Lockheed Martin, como Norman Group, es decir, empresas grandes con buenos fundamentales y que se ponen de moda en diferentes momentos y nosotros pues vigilando esas tendencias y con algunas coberturas en cartera que hemos realizado por el deterioro de los índices europeos y con esta inversión en los sectores que también hemos tenido una racha muy buena, que no es normal, el mercado es así, hay que hacer las cosas bien, pero luego te tiene que acompañar en algunas ocasiones, y en algunas ocasiones pasa mejor que en otras, como la vida misma, esa raspita de buena racha o de suerte. A nosotros nos ha acompañado estos 2-3 primeros meses de año y realmente pues muy contentos, ¿no? Con esas rentabilidades, como digo, positivas en un año complicado. Pues tampoco le va precisamente nada mal a Javier García, el director de Bellaria Inversores, con una estrategia, digamos, más conservadora. Javier, podría ser también un poco el apellido de esa estrategia que llevas tú a cabo en concreto. Bueno, nuestra estrategia era un poquito conservadora, pero al final también tenía, bueno, pues era un poquito agresiva en función de lo que estaba haciendo el mercado, ¿no? Nosotros, como ya pues, hemos comentado en repetidas ocasiones, yo creo que en Negocios Televisión, en tu programa, pues estábamos muy invertidos en oro, porque lo veíamos como una muy buena oportunidad de inversión. Y nosotros empezamos a comprar oro prácticamente hace año y medio ya. Y estábamos aprovechando todas las caídas que venían pues habiendo durante los siguientes meses para aprovechar y comprar un poquito más. Hoy el oro pues sube pues prácticamente un 30% desde los mínimos del año pasado, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda la situación entre Rusia y Ucrania y también porque, lógicamente, el oro no ha hecho nada desde el año 2011. Es que eso hay que tenerlo en cuenta también. El S&P 500 se ha multiplicado por 5 desde 2011 y el oro no ha hecho absolutamente nada, siendo el oro un activo que históricamente desde el año 1800 siempre te ha dado rentabilidad por encima de la inflación. O sea que no solo ha mantenido tu poder adquisitivo
positivo, sino que te lo ha aportado, mientras que en los últimos 10 años eso no lo ha hecho, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio de ciclo que se está dando ahora, ¿no? También estuvimos invirtiendo en bonos ligados a la inflación, que lo hemos comentado igual. ¿Por qué hemos invertido en bonos ligados a la inflación? Porque veíamos que la inflación iba a subir. Recordábamos pues en algunas entrevistas que la Reserva Federal decía que iba a estar la inflación en el 2%, nosotros decíamos que eso era imposible, por diferentes razones que eran muy claras, ¿no? Ahora está ya en el 7 y no tiene nada que ver con el tema de Rusia y Ucrania. Bueno, puede ser un pequeño alza en este último trimestre, pero recordar que la inflación, por ejemplo, en España estábamos en el 7% y ahora está en el 7,6, 7,4. O sea que el tema de Rusia y Ucrania ha sido un pequeño auge a corto plazo, pero la inflación viene de atrás, ¿no? Y todos estos fondos ligados a la inflación en el primer trimestre de 2022 están funcionando muy bien. También teníamos inversión en dólares. Compramos dólares cuando nadie quería dólares. ¿Por qué compramos dólares? Porque estábamos viendo que la Reserva Federal había impreso una cantidad de dólares muy similar a la del Banco Central Europeo y, sin embargo, el euro se estaba revalorizando contra el dólar de manera constante. Es más, el dólar llegó a caer frente al euro un 13, un 14%. Fue ahí cuando nosotros empezamos a comprar dólares, con el incentivo de que si echamos un vistazo a los últimos 15 años entre lo que ha hecho Europa y lo que ha hecho el dólar, veremos que cuando cae la bolsa europea, el dólar se revaloriza. Entonces, a nosotros el dólar ahora nos ha servido de cobertura ante las caídas. Lógicamente tenemos renta variable, pero tenemos dólar que ha hecho que la cartera se estabilice, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues con estas inversiones y con las inversiones, lógicamente, que teníamos también en energía y gas natural, que, bueno, pues comenzamos a comprar en noviembre de 2020, pues nosotros estamos en el año prácticamente en positivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una parte de la cartera muy importante que no solo está funcionando mal, sino que está funcionando muy bien, ¿no? En diferencia a lo que está haciendo la renta variable. Por esta razón estamos básicamente positivos en el año, porque tenemos activos conservadores, pero que están funcionando muy bien en la actual situación. Y ahora mismo, al tiempo que muchos inversores vuelven a mirar a Estados Unidos y creen que es momento de reducir exposición en renta variable europea, Javier, vosotros estáis un poco preparados para hacer justamente lo contrario. Entiendo, estáis observando buenas valoraciones, caídas en los precios. Entiendo que la ecuación rentabilidad-riesgo os empieza ya a dar resultados o señales de compra aquí en Europa. Efectivamente, lo que estamos viendo es que Estados Unidos ha caído desde máximos alrededor del 13% y Europa ha caído casi un 25%. Teniendo en cuenta diferentes sectores de la renta variable europea, como las pequeñas y medianas empresas, que han caído por encima del 30%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Europa, si echamos la vista atrás los últimos 15 años, vemos que está a la cola de Estados Unidos desde el año 2014. Las rentabilidades entre Estados Unidos y Europa desde el año 2014 son de una diferencia importante. O sea, Europa prácticamente no ha hecho nada. Con el incentivo de que si echamos un vistazo a la valoración, veremos que estamos comprando renta variable europea a la mejor valoración frente a la americana desde el año 2005. Entre 2005 y 2008, con una valoración similar a la que tenemos ahora, la renta variable europea dio prácticamente el doble de rentabilidad que la renta variable americana. Nosotros lo que estamos viendo ahora es que en Europa se está descontando mucho más que en Estados Unidos, lógicamente porque nosotros somos importadores del petróleo y del gas natural ruso, mientras que en Estados Unidos se abastecen ellos solos. Lo que ha ocurrido ahora, lógicamente, es que los inversores europeos han dicho yo me voy de Europa. Y cuando todos se han ido de Europa, las valoraciones se han puesto mejor en Europa, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es una oportunidad de inversión, pero no de cara a los próximos 3 meses, porque no sabemos qué es lo que va a pasar los próximos 3 meses. Pero de cara a los próximos 3 años, comprar compañías con un descuento del 30, del 35%, viendo a todos los inversores salir, a nosotros nos resulta como una buena oportunidad de inversión. Y ya hemos dicho que nosotros creemos que la renta europea los próximos 5 o 10 años va a dar un rendimiento pues más o menos un 2-3% por encima que la americana. Y estamos aprovechando ahora que el dólar está subiendo para coger parte de las inversiones que teníamos en dólar, que nos están dando un rendimiento pues alrededor del 7, del 8%, para vender y comprar pequeñas y medianas empresas europeas que están cayendo prácticamente un 30% desde los máximos de este año y que creemos que comprándolas con una caída del 30%, pues vamos a tener rendimientos positivos. No sabemos si este año, pero posiblemente los próximos 5 años tengamos una media de rendimiento por encima del 10%. Esas caídas en Europa y en Estados Unidos desde máximos, la verdad es que se han reducido de forma notable, sobre todo la pasada semana, coincidiendo también con lo que algunos analistas han denominado los titulares de Vladimir Putin, en el sentido de que, bueno, parece que el señor Putin, pues bueno,
parecía que ponía un poquito marcha atrás en la ofensiva militar o dejaba de apretar, aunque las imágenes que siguen llegando y las noches siguen siendo infernales en Ucrania. Pero bueno, en Europa ya la caída ya no es del 25% desde máximos. En Estados Unidos el S&P 500, entiendo, Jorge, que debe estar ya prácticamente a la par desde que comenzó el día de la invasión, que fue el 24 de febrero. ¿Te sorprende esta gran remontada de las bolsas? Bueno, recuerdo en el último programa, y recibimos algún comentario incluso en YouTube que lo publicáis, como decíamos que podía pasar que comenzase la guerra y las bolsas a partir de entonces subiesen, ¿no? En otros conflictos bélicos el mercado se suele poner en lo peor, suele ocurrir que las bolsas caen mucho los días previos por esos rumores, por esas noticias de que puede ser algo próximo, algo cercano, y justamente pues cuando empieza, probablemente ese día sí que se cae, pero a partir de ahí en algunas ocasiones incluso es el suelo, ¿no? Como ha habido en conflictos bélicos anteriores, quizás ninguno con la extrema virulencia o con la extrema preocupación por parte de, y incluso no solo preocupación, sino también medidas que se han implementado por parte de la Unión Europea, por ejemplo. O sea, quizás sea una guerra más preocupante que en otros conflictos bélicos que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, pero los mercados suelen marcar sus mínimos casi cuando empieza el conflicto y luego a partir de ahí suelen tener una subida. Por lo tanto, sorprender no me sorprende. Ya llega un momento que tampoco te sorprende mucho lo que hace el mercado. Es cierto que el S&P todavía creo que está un poquito por debajo de ese día en el que comenzó la guerra, pero en lo que no sabemos todavía es si esto es un rebote técnico, si el mercado va a continuar su rebote y volver a recuperar niveles anteriores a finales del año pasado, o vamos a seguir cayendo. Yo creo que hay que tener calma y que cada uno tiene su estrategia. Los que tengan fondos pues, probablemente tengan una cartera que, si está bien diversificada, pues no habrán sufrido mucho en estas caídas, habrán caído, pero también han subido en años anteriores con gran rentabilidad, si han tenido una buena cartera. No preocuparnos en eso y nosotros como gestores, o nosotros en nuestro caso, comprar buenas compañías, pero hacerlo cuando el mercado nos da la sensación o nos da la tranquilidad de que está entrando dinero en una determinada compañía y hay tendencia. Es decir, a mí discrepo un poco con mi compañero, en lugar de comprar acciones que hayan caído un 30% en lugar de irnos a Europa, que yo también coincido en que las valoraciones europeas ahora mismo son mucho más atractivas de las americanas, también lo pensaba a final del año pasado y de momento este año vuelva a ganarle Estados Unidos en rentabilidad a Europa, es esperar a que en algún momento va a haber periodos de 6, 8 meses en los que continuamente Europa lo esté haciendo mejor que Estados Unidos. Es decir, momentos en los que veamos que a 3 meses, a 6 meses, a un año, veamos rentabilidad de, por ejemplo, el Eurostoxx y el S&P 500 y veamos que Europa lo ha hecho mejor. Ahí sí, como hay un recorrido a la alza tan grande, cuando cambien esas dinámicas de los mercados y esas tendencias, creo que va a ser el momento bueno de poder entrar y a lo mejor apostar, hacer estrategias de largos en Europa, cortos en USA o simplemente más exposición a Europa que a Estados Unidos, pero creo que a día de hoy todavía no es el momento. Yo esperaría, igual que ocurre en las carteras que tenemos, que de una forma darwiniana se va rotando y van entrando las buenas flores, los buenos sectores, las buenas compañías que están fuertes tendencialmente, como en este caso antes, y repito, sectores como materias primas, como energía, como defensa, y van saliendo sectores que lo hicieron bien en el pasado, pero que ya no están nada fuertes, y uno de los ejemplos más claros es tecnología, que han estado en muchas carteras tendenciales en los últimos años, pero lleva un año que ya prácticamente no tenemos valores tecnológicos en cartera. Eso sale, pues de la misma manera va a llegar un momento en el que una estrategia tendencial, momentum, poco a poco, si Europa lo comienza a hacer mejor que Estados Unidos, se empezará a llenar de acciones europeas y empezará a sacar del armario acciones americanas que lo están haciendo peor relativamente y compensará con que en ese momento que llegue, cuando Europa lo haga mejor que en Estados Unidos, esos fondos tendenciales van a tener mayor exposición a Europa que a Estados Unidos. A los dos da la sensación o la impresión de que no esperáis un gran terremoto económico en el caso de Europa, Javier. Ahora que nos pasamos los días hablando de si esta inflación, la recesión, etc. Sí, es que lo que estamos viendo es que los bancos centrales se están adaptando al pulso de mercado. O sea, en función de cómo ven la economía, así mueven los tipos de interés, ¿no? Lo vemos con la Reserva Federal también, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el principal problema o el principal driver de mercado, el principal conductor van a ser los tipos de interés. Y si tenemos a los bancos centrales adaptándose al pulso de mercado a cada cosa que ocurre, lógicamente van a hacer, tal vez no que el mercado se dé una vuelta y comience otra vez la tendencia y veamos rentabilidades como la del año pasado,
mercado, pero sí que se mantenga lateral, ¿no? Nosotros llevamos prácticamente año y medio diciendo que creemos que los próximos 4 años van a ser un lateral importante donde la renta variable pues va a ser una oportunidad en la parte baja, algo similar a lo que ocurrió a finales de los 60 y los 80, ¿no? Que fue un lateral prácticamente de 10-12 años donde la bolsa pues corregía un 30%, recuperaba, corregía un 40%, recuperaba y así estuvo hasta que a finales de mediados de los 80 más o menos ya comenzó a hacer la tendencia, ¿no? Creemos que vamos a estar en esa situación y creemos que los bancos centrales van a formar una parte importante de ello. ¿Por qué? Porque van a estar jugando con los tipos de interés en función de cómo esté la economía, ¿no? Y en función de eso, pues a partir de ahí empezaremos a ver las oportunidades. No obstante, creemos que dentro de este marco económico actual, el oro, creemos que los próximos 5 o 10 años va a ser uno de los activos más beneficiados. Y bueno, y Europa a corto plazo, el sector concreto, no estamos hablando de las big caps, sino el sector concreto de medianas y pequeñas empresas ha sufrido mucho. El otro día nosotros nos reuníamos con una gestora y nos decían que la mayoría de empresas que tienen caja neta. O sea, es que no tienen deuda. Nosotros hace un par de semanas hablamos de las empresas zombie en Estados Unidos, que básicamente si suben los tipos de interés van a tener que quebrar porque directamente es que no tienen beneficios a los tipos de intereses actuales. Imaginemos si suben directamente es que tienen que quebrar, ¿no? Porque llevan prácticamente 2-3 años perdiendo dinero, ¿no? Entonces, estas empresas, estas medianas y pequeñas compañías tienen caja neta, no tienen deuda. Entonces, esta situación de subida de tipos de interés no les afecta. Sin embargo, como cuando viene el problema, viene para todo el mundo, estas empresas han caído un 30%. Han caído las malas, las regulares y absolutamente todas. Entonces, al final nosotros estamos viendo una oportunidad en esas empresas, no en el cómputo general de mercado. Estamos viendo empresas de mediana y pequeña capitalización en diferentes fondos de inversión que tienen caja neta y que, por tanto, son una oportunidad. Por eso, al final, vemos la oportunidad y no en el cómputo general de mercado. No obstante, ya digo, no creemos que vaya a venir pues un terremoto, como acabas de decir, básicamente porque están los bancos centrales detrás y están jugando muy bien con el pulso de mercado y con los tipos de interés. Jorge, sí. El miércoles, ¿qué va a pasar con la Reserva Federal? Más allá de que va a subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Sí, bueno, pues entiendo que va a haber esa subida que ya descontamos desde hace mes y medio o 2 meses y realmente habrá que estar muy atento luego a lo que indica en la reunión que se ha producido y en la rueda de prensa y veremos, analizaremos las palabras. Probablemente sigamos con la senda de anunciar o que el mercado interprete nuevas subidas, por lo menos en la siguiente reunión y en la siguiente, de otro 0,25. Pero antes lo comentaba, que hay un momento de incertidumbre muy grande y que ir a analizar lo que puede pasar realmente o hacer una apuesta a dónde van a estar los tipos en Estados Unidos en octubre o noviembre de este mismo año es muy arriesgado. Es decir, ahí tenemos tantos factores desestabilizadores que es complicado saber dónde nos vamos a situar. Yo lo que sí vería es que estamos en un momento en el que la inflación es muy alta y va a seguir siendo alta y más alta aún ahora mismo cuando vuelvan a salir los datos publicados tanto en Estados Unidos como también en Europa. Ya se habla que en España incluso puede llegar al 10%. Y esta situación de que a los bancos centrales ya les han cogido por la garganta y tienen que subir tipos sí o sí, aunque sepan que va a ser desestabilizador y probablemente negativo para el crecimiento económico y para el empleo, pero están obligados a ellos por cómo han hecho el trabajo en estos últimos años y que es otro debate que ya hemos comentado en algunas ocasiones. Al estar obligados, lo que va a ocurrir en los mercados es la inflación en general es buena para los mercados, es decir, que suba la inflación, las buenas empresas, las empresas sólidas con beneficios recurrentes suelen aumentar su valor en bolsa porque también van a ingresar más. La inflación les hace tener más ingresos, más beneficios y es una forma de preservar nuestro dinero, como también lo es el oro, que antes comentábamos, que también estoy de acuerdo en el que hay que tenerlo en cartera. Y por otro lado, los tipos de interés van a ahogar a algunas de las empresas más endeudadas. Por lo tanto, aunque el mercado de forma general pueda subir por ese efecto inflacionario, que aumenten los tipos de interés provoca que haya una gran polarización de acciones. Va a haber acciones que no lo van a hacer tan bien porque se ven ahogadas y ese aumento de tipo de interés va a dar al traste incluso con su viabilidad a medio y largo plazo. Esas empresas lo van a hacer mal en bolsa, pero va a haber otras empresas que esos tipos de interés altos no les afecta tanto y sí les afecta mucho más ese efecto inflacionario como protección de valor, como yo si tengo liquidez en mi banco, voy a perder poder adquisitivo del 10% anual si vivo en España. Si compro una acción que es una acción sólida o de un sector que va a perdurar a largo plazo, sé que no voy a perder valor porque esa misma acción mañana, si hoy factura 10, si hay una inflación del 10%, probablemente facture
11 y voy a preservar el valor vía ese título. En condiciones inflacionarias la bolsa suele subir, pero ojo, hay que mirar con microscopio, hay que mirar con lupa qué valores son los que realmente se benefician y cuáles no, porque hay mucha polarización dentro de un propio índice incluso. Y eso es un poco mi percepción de lo que puede pasar de aquí a los próximos meses, independientemente de la decisión que tomen en el muy corto plazo la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. A ver, algo que añadir ya para terminar por hoy. Bueno, yo añadiría que lo que ha comentado Jorge es exactamente por qué entre el 1960, a finales de los 60 y los 80, las materias primas fueron el mejor activo. ¿Por qué? Porque la inflación es buena para empresas que aportan un servicio o producto a la sociedad de consumo obligado. O sea, nosotros tenemos que sobrevivir. Al final, las materias primas son la base de todos los productos. De manera que, pues, estamos viéndolo con el gasoil, ¿no? El gasoil estaba a 1 y pico el litro, pero es que ahora está a 2 euros y la gente lo sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque se tiene que mover. La luz, igual. La gente necesita luz en casa, entonces lo sigue consumiendo. De manera que las materias primas son lo primero en ajustarse a la inflación. Y por esta razón, nosotros llevamos diciendo 2 o 3 años que las materias primas son la mejor oportunidad de inversión y una cobertura clara ante un problema económico como el actual, que es un problema de inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente reflejar que efectivamente todo lo que ha comentado Jorge tiene mucho que ver con la oportunidad de inversión en materias primas en la actualidad. Muy acertado, y creo que es muy acertado y estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Sí. Hay que tener materias primas en cartera actualmente y creo que es muy importante y además que nos compensa muy bien, nos cubre muy bien otro tipo de compañías que podamos tener y hay días que el mercado sube mucho y las materias primas bajan y viceversa. Días que hemos tenido estas últimas semanas de caídas muy fuertes de índices 3-4% y sin embargo empresas de materias primas subiendo en nuestras carteras. Esa compensación y esa diversificación creo que es importante siempre y en momentos como los actuales imprescindible. Pues es una de las grandes lecciones que hemos aprendido estos días, muchos inversores. Javier García, director de Belaria Inversores, y Jorge Ufano, gestor de GPM. Un placer como siempre, muchas gracias, cuidaros mucho y os mando desde aquí un fuerte abrazo. Hasta la próxima, adiós. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Otro abrazo, gracias. Bueno, coberturas, hablaba de coberturas, ahora Javier García, precisamente el precio de las coberturas put, que es lo que mide realmente el VIX, ese índice de volatilidad al que siempre nos referimos prácticamente día a día. Ese precio de las coberturas put hoy está bajando. Claro, los inversores, los grandes gestores, lo que hacen es comprar coberturas por si la cosa se va poniendo fea. A medida que aumenta el precio de las coberturas porque aumenta la demanda, sube el VIX, sube la volatilidad. Está bajando un poquito, porque lo seguimos teniendo por encima de niveles de 30, que son niveles extraordinariamente altos. Vamos a comentar enseguida todo esto con nuestros próximos invitados, que serán Roberto Moro, de Apta Negocios, y Eduardo Bolinches, de Invertia. Hasta ahora.